era en realidad, ¿no? No, o sea, imponer una democracia, por ejemplo, en un país como Afganistán, yo creo que es, por lo menos tomará unos 50 o 100 años, ¿no? Si es que nos vamos a ser muy optimistas, ¿no? O sea, ahí para empezar no hay algo como como lo que llamamos nosotros el Estado-Nación. Eso es algo bien complicado de definir, o sea, eso ya es otro tipo de organización y otro tipo de, digamos, de parámetros culturales incluso, que no encajan pues con la idea que tenemos nosotros, ¿no? Que lo que tiene Estados Unidos en este caso, ¿no? Que me preguntan qué intereses tienen los terroristas. Bueno, hay muchos intereses terroristas. Bueno, los terroristas también tienen intereses, ¿no? Como decía el profesor, no son solamente un grupo de locos y fanáticos que se dedican a poner bombas. O no solo eso. Sí, son grupos extremistas, sí, por supuesto que son grupos extremistas. Son grupos que tienen un componente religioso fuerte, ¿no? Y que constituyen el mundo entre buenos y malos, ¿no? Sí, esos son. Pero también tienen un componente racional, si se quiere decir, si se puede poner pues el tema de racional, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las grandes claves de la solución, mucha gente menciona que una de las grandes claves para solucionar la crisis en el Medio Oriente y solucionar los problemas del extremismo islámico, que es la fuente de la preocupación ahora de Estados Unidos, es solucionar el problema palestino-israelí, ¿no? Que esos dicen que eso se supone que es la fuente de los problemas, ¿no? del gran extremismo religioso. Es la gasolina que inflama, pues, ¿no? El material que sirve para la violencia, ¿no? Que es la fuente de la violencia, ¿no? Es una reivindicación fuerte, ¿no? El de un país, una nación como los palestinos que no tienen Estado, viven en constante ataque, es una población que casi prácticamente no tiene modo de defenderse, ¿no? Y que obviamente produce la solidaridad internacional de muchos países y produce la solidaridad de una manera violenta, ¿no? Me preguntan también ¿es Barack Obama capaz de reconstruir el gobierno y cambiar sus referentes morales, ¿no? Bueno, esa es la gran tarea de Barack Obama, ¿no? O sea, la razón por la que está ahí es porque puede inyectar una nueva forma de constituir el gobierno, una nueva forma de constituir la política en Estados Unidos. Como ella ha mencionado, es muy interesante lo que despertó Obama, porque hasta hace muchos años, como ustedes sabrán, en Estados Unidos es obligatorio votar, pero lo que se ha notado en las últimas elecciones es de que la política ha llegado a ser ahora algo muy importante, ¿no? Sobre todo entre los jóvenes, ¿no? Que se supone que son pues la generación X, que ya no cree pues en la política, que ya no creen en la ideología y no creen en nada, ¿no? Solamente se interesan pues en el MTV, ¿no? O sea, ya no es así. Parece que ahora los ojos están concentrados en él y él parece que tiene una gran predisposición a cambiar las cosas. Tiene una gran predisposición, con esto pongo entre comillas, predisposición. ¿Qué puede hacer? Esa es pues la gran tarea que tiene, ¿no? Si es que tiene capacidad para sortear los obstáculos que se le van a enfrentar, los grandes intereses, por ejemplo, intereses que hay dentro de su mismo partido. Si lo han notado, Barack Obama, la mayoría de su gabinete, de los funcionarios que tiene, principales del mando, todos provienen de la administración de Clinton, ¿no? De su rival. Y ahí va a tener que ponerse fuerte para tratar de que las cosas no se le desvíen a otro lado, ¿no? Ahí se va a poner a prueba verdaderamente de qué estaba hecho Obama. No sé si es que las promesas que decían estaban basadas en algo real o es que solamente era pura, digamos, demagogia política, ¿no? Bueno, creo que esas son todas las preguntas. ¿Si hay alguna pregunta más? Sí, hay una pregunta que se planteó desde el principio, es sobre el lado de la migración, qué se va a hacer con los ciudadanos ilegales. Va a apreciarse una reforma de lo anteriormente previsto, un cambio en torno a ese aspecto. Es la pregunta justo del Magíster Filoter Tello.
Sí, sobre la migración. Como ya había mencionado, la migración es un tema complicado para los mismos políticos norteamericanos. Obama ha afirmado de que está de acuerdo con una reforma migratoria. No ha dado detalles de en qué consiste, en qué va a consistir esa reforma. O sea, se vienen tiempos muy duros para los migrantes, yo creo. Porque yo creo que la política, en general, o sea, la decisión para empezar hay que comenzar porque la decisión de hacer una reforma no va a pasar necesariamente por el presidente. El presidente va a proponer, como lo hizo Bush, propuso una reforma migratoria muy amplia, muy grande, pero en el Congreso es donde se le comenzaba, digamos, a recortar cosas, ¿no? A manipular esto y termina siendo pues una cosa totalmente diferente, ¿no? La propia situación de crisis económica está llevando a que hay un sentimiento anti-inmigrante muy fuerte, ¿no? Y creo que Barack Obama se maneja con bastante cautela en este tema y lleno de las características que tiene él es la prudencia, ¿no? No va a buscar seguramente jugárselas al todo por una reforma migratoria que dé, digamos, visa para todos, amnistía general para todos las personas indocumentadas. Dudo mucho que haya, ¿no? Es una decisión demasiado audaz que no veo el contexto como para que se realice. Podría haber algún cierto tipo de flexibilidad, ¿no? Por ejemplo, el tema de que haya mucho más, quizás mucho más visas, quizás mucho más posibilidades de retorno. Eso lo veo mucho más probable de que haya pues un cambio total, ¿no? Porque como ya mencioné, el sentimiento antimigrante es muy fuerte en momentos de crisis y eso se ve no solamente en Estados Unidos sino en otros países, ¿no? Porque ante la falta de recursos económicos, ante un momento donde escasean los empleos, donde en momentos de que hay desempleo, a los primeros que se culpan siempre son a los inmigrantes, ¿no? Siempre se les ha culpado, no solo en Estados Unidos, en otros países también, de que roban empleo, de que son una fuente que absorbe, pues, digamos, los beneficios del Estado, ¿no? Y todo esto. Eso está... Por ahí yo creo que va a ir más la cosa, ¿no? No dudo mucho de que haya una reforma migratoria que digamos, contente a todos, ¿no? Eso lo veo más difícil. Bien, se ha terminado con lo que viene a ser las preguntas de la mesa. Se han hecho distintas apreciaciones y valoraciones que las ha respondido nuestro conferencista sobre política internacional. No queda más que ver la última parte de este trabajo con las preguntas de ustedes, que, bueno, en primer término ha sido muy difícil para mí seleccionar. Me van a disculpar aquellas personas que, habiendo hecho las preguntas, bueno, han estado cargadas quizás de algún tipo de contenido un tanto extremista, y también si es que han repetido alguna de las apreciaciones de las que ha dado aquí cada uno de los miembros del panel. Es un poco la tarea difícil, pero he seleccionado aquí, de acuerdo a áreas, 3 grupos, ¿no? Por el lado económico, por el lado cultural y también por el lado de lo que van a ser estas futuras expectativas en general. Particularmente encuentro interesante esta pregunta. Dice, ¿cómo creen que van a influir lo que viene a ser la extracción cultural, la posición actual y la situación de clases al momento de que Barack Obama comience a gobernar? Esta pregunta también da pie a esta otra que dice, ¿qué papel jugará el hecho de que Obama sea un presidente de color para que las diferencias de racismo en los Estados Unidos y en el mundo, esperemos algún día, puedan aplacarse?